Me llamo Lucas Brady, tengo 36 años y vivo en Dallas, una ciudad donde los horizontes se extienden tan vastamente que parece que las carreteras te llevan directamente al infinito. Aquí, las extensas calles brillan bajo los rayos del sol sureño, llenando el espacio entre los imponentes edificios de oficinas y los acogedores barrios residenciales. El aire está perfumado con el aroma de la carne ahumada que se asa lentamente en los restaurantes de carretera, donde vaqueros, oficinistas y turistas se reúnen en silencio y asombrados ante filetes y costillas a la perfección. Aquí las botas vaqueras, más que un simple guiño a la tradición, forman parte del carácter local. Jóvenes y mayores las usan sin miedo, sin temor ni al calor ni a las largas caminatas sobre el asfalto abrasador. Nunca busqué fama ni aventuras. Mi vida siempre me pareció fue ordenada y segura, construida ladrillo a ladrillo. Tengo una esposa, Ashley, con quien llevo tanto tiempo juntos que nuestros hábitos y perspectivas se entrelazan como las raíces de un viejo roble. Juntos poseemos una casa pequeña pero encantadora en uno de los mejores distritos de la ciudad, donde las cercas blancas comparten espacio con parterres bien cuidados, donde las tardes resuenan con el sonido de alguien tocando una guitarra en el porche o el lejano sonido de una pelota golpeando la acera. Los niños se quedan hasta que el último rayo de sol se niega a brillar, reacios a volver a casa. Nuestros vecinos son personas con las que puedes contar. Te prestarán una cortadora de césped si la tuya se estropea de repente, o te ofrecerán una botella de buen bourbon si el día se pone demasiado duro. Aquí no hay necesidad de pretensiones ni de construir muros entre tú y tu entorno. Dallas enseña que la amistad y la simple bondad humana valen más que cualquier cosa. Es en este ritmo predecible de días, entre calles familiares y preocupaciones habituales, que vivo, creyendo que todo en mi vida se mantiene firme, tan firme como un viejo roble tejano, resistiendo las ráfagas de viento. Mi negocio gira en torno a la instalación de sistemas domésticos inteligentes, tecnologías que hacen la vida más fácil, más cómoda y, como muchos creen, incluso un poco mágica. No es el trabajo más glamuroso, no salvo vidas ni creo obras de arte, pero sí hago que los hogares sean más seguros, funcionales y modernos. Este campo está en rápido crecimiento, con una demanda que aumenta cada año. La gente quiere que sus hogares trabajen para ellos. Luces que se encienden automáticamente al cruzar la puerta, temperatura que se ajusta según las preferencias individuales en cada habitación y refrigeradores que recuerdan cuándo es hora de comprar leche. Algunos buscan la máxima comodidad, otros priorizan la seguridad, mientras que otros simplemente quieren presumir de las capacidades futuristas de sus espacios vitales con sus amigos. A veces, al instalar un nuevo sistema, me siento como un ingeniero del futuro. Al fin y al cabo, para muchos clientes, sus nuevos hogares inteligentes parecen sacados de la ciencia ficción, como si tecnologías que antes solo se veían en películas sobre futuros lejanos de repente se hubieran convertido en parte de su vida cotidiana. Las soluciones modernas permiten controlar el hogar a través de la pantalla del teléfono, comandos de voz o incluso gestos. Las cámaras inteligentes no solo graban videos, sino que también analizan rostros, distinguiendo entre propietarios e invitados no deseados. Las cerraduras inteligentes con huella dactilar se abren automáticamente, mientras que el sistema de iluminación recuerda los hábitos de los residentes, creando un ambiente acogedor sin complicaciones innecesarias. Por supuesto, hay peticiones inusuales. Uno de los pedidos más memorables que he tenido que atender fue el de un refrigerador, que podría ser extraordinario en instalar control por voz en un electrodoméstico cotidiano, pero el cliente, un hombre de unos 40 años con una expresión siempre cansada y una sonrisa cálida, dejó claro que la tarea que tenía por delante era todo menos ordinaria. Lo explicó concisamente: estoy a dieta. De día todo va bien, pero por la noche mi demonio interior me convierte en un zombi devorando helado. Hablaba con seriedad, pero había un deje de desesperación en su voz. Al parecer, la lucha contra los antojos nocturnos llevaba tiempo en su contra, y tras renunciar a intentar acabar con ellos a fuerza de voluntad, decidió confiar en la tecnología. Mi tarea era asegurarme de que el refrigerador permaneciera cerrado después de las 10 de la noche. Por eso, configuramos el sistema para que respondiera a las órdenes de voz del dueño de casa. Si intentaba acceder a la comida en un momento inapropiado, el refrigerador no solo se negaba a abrirse, sino que empezaba a reprenderlo mecánicamente con una voz cargada de reproche: no, no, amigo, quedamos a dormir, no a comer helado. Lo más gracioso vino después. Un par de semanas después me envió un mensaje: creaste un monstruo, ahora no puedo alcanzar el queso a las 3 de la mañana.
Sinceramente, incluso consideré preguntarle si había intentado discutir con el refrigerador o engañarlo, pero decidí no traumatizarlo con preguntas innecesarias. Otro caso no fue menos divertido. Un cliente, un joven enérgico con evidente entusiasmo en la mirada, quería que su casa sonara música romántica y abriera la vinoteca cuando entrara una mujer. Entiende, Lucas, necesito un efecto, como en una película. Llegas a casa con una mujer y de repente, ¡bam!, suena la música, las luces se atenúan y una botella de buen vino sale de la vinoteca. Lo implementamos relativamente rápido. El sistema reconocía las voces femeninas, escaneaba el rostro de la persona que entraba y si era una mujer, automáticamente ponía jazz o música clásica suave y abría la vinoteca. Todo funcionó a la perfección. Durante un tiempo, después de un par de semanas, me llamó con una mezcla de horror y risa contenida en su voz. Lucas, esta cosa casi mata a mi tía. Resultó que el sistema falló en algún momento y dejó de distinguir entre una visita romántica y una visita familiar. Como resultado, cuando su tía entró en la casa, la voz aterciopelada de Frank Sinatra llenó inesperadamente la habitación, las luces del recibidor se atenuaron y la vinoteca emergió automáticamente, justo hacia ella. Estuvo a punto de ser golpeada por una botella de Chianti, y la mujer, a juzgar por su expresión, estaba claramente disgustada. El cliente tuvo que disculparse durante un buen rato y asegurarle que no se trataba de una tecnología diabólica inventada específicamente contra ella. Pero quizás la petición más peculiar de mi carrera fue la de un matrimonio de ancianos de instalar control por voz. En el baño, en ese momento, pensé que todo me había sorprendido, pero al escuchar esta petición no pude evitar preguntar, ¿por qué? El hombre canoso y enérgico, con una expresión sorprendentemente seria, me miró y con calma y sin el menor asomo de humor, respondió, así que me recuerda que ya me fui. A mi edad esto se convierte en un problema. Decidí no hacer más preguntas y simplemente cumplí con la petición. Al final, el baño recibió un sistema de recordatorios de voz que, educadamente, le recordaba al dueño sus últimas visitas. Tenía curiosidad por saber qué tan efectivo era, pero nunca me atreví a preguntar. Algunos pedidos quedan grabados en la memoria, y este sin duda. Ashley es un torbellino en el mundo del marketing. Es segura de sí misma, se centra en sus objetivos y siempre parece ir varios pasos por delante de los demás. Si les vendiera hielo a los esquimales, no les quedaría ni un solo cubito, pero tendrían un refrigerador premium y una suscripción a más. Valora el estilo, las reuniones sociales apropiadas y siempre lo tiene todo bajo control, como si su vida fuera una campaña publicitaria cuidadosamente planeada. Cuando Ashley se enfada, sus ojos brillan como luces de advertencia y apenas levanta las cejas, revelando su paciencia, que está a punto de agotarse. Nos conocimos hace 10 años, en un bar ruidoso, con el olor a alcohol fuerte y carne asada en el aire, risas mezcladas con el sonido de las voces. Solo quería pedir una cerveza, sin pensar en nada más, pero de alguna manera me vi en medio de un pequeño drama. Frente a mí estaba una mujer que podría haber sido una estrella de cine, de no ser por su mirada completamente terrenal, aunque gélida, fija en el hombre que la rodeaba como una mosca molesta. Era de los que no entienden los rechazos y creen que la perseverancia es sinónimo de encanto. Oye, cariño, intercambiemos números, la atrajo hacia sí, inclinándose ligeramente hacia ella. Había demasiada confianza en sí mismo y muy pocas posibilidades de éxito en su voz. Ashley no se inmutó. Lo evaluó con una mirada que contenía una diversión casi imperceptible, un interés profesional, como si estuviera mirando un anuncio mal concebido. ¡Qué gran idea!, dijo finalmente, con la voz serena, pero un golpe estaba a punto de caer sobre el hombre en un segundo. Solo que no es nuestro. Déjame darte el número de un buen psicoterapeuta. Se hizo un momento de silencio. El bar seguía con vida a nuestro alrededor. Alguien pedía cócteles, alguien discutía sobre los resultados de un partido de fútbol, pero para ese hombre, el mundo se reducía a un solo golpe a su ego. Se desplomó claramente sin saber cómo reaccionar, si protestar o intentar bromear más, pero se perdió el momento, no pude evitarlo. Ella lo ignoró con tanta eficacia. Levantó una ceja y antes de que pudiera pensar, dijo, si quieres, puedo decirte que soy tu marido celoso. Ashley se volvió hacia mí. En sus ojos brillaba un interés rápido, evaluativo, como si estuviera repasando mentalmente posibles escenarios. Bueno, aunque solo sea por una noche, respondió con ligereza, podrás con esto después. Y así, a través de un rápido intercambio de ingeniosos comentarios y el mutuo disfrute de escenas bien interpretadas, comenzó nuestra conversación. Pedí una cerveza y ella pidió algo más fuerte, y empezamos a hablar. De publicidad, de tipos raros en los bares, de la ciudad donde vivíamos, pero como si nunca nos hubiéramos cruzado.
La conversación fluyó con naturalidad, como si nos conociéramos de toda la vida. 3 años después nos casamos. Ashley siempre supo lo que quería. Esa era una de sus características que al principio parecía impresionante y luego un poco intimidante. No construía castillos en el aire ni flotaba en las nubes. Sus sueños eran claros, precisos y realistas. Quería una casa elegante con ventanas panorámicas donde cada elemento del interior estuviera cuidadosamente elegido para armonizar con la estética general. Quería un coche que no solo la llevara del punto A al punto B, sino que resaltara su estatus y sus gustos. Quería cenar en restaurantes donde los nombres de los platos sonaran a conjuros extranjeros y los camareros describieran la presentación como si estuvieran hablando de obras de arte. Yo era más simple. Mis sueños giraban en torno a la estabilidad, la comodidad y ese mismo sábado, cuando no había necesidad de correr a ningún lado, me desplomaba en un cómodo sofá con una lata de cerveza fría y me sumergía en el fútbol sin preocuparme por qué ponerme ni a dónde ir. Y aquí estábamos, dos personas con visiones tan diferentes, que de alguna manera encontramos un punto medio. Vivíamos en una casa elegante y acogedora a la vez. No había la esterilidad ascética que temía de las revistas de diseño, pero tampoco el caos que habría horrorizado a Ashley. Conducíamos coches caros, pero para mi alivio, uno de ellos era mi fiable todoterreno y no solo su elegante sedán. Y sí, íbamos a restaurantes de moda, pero siempre había un sofá y un televisor enorme en el interior, que Ashley aceptó incluir, aunque tras largas negociaciones. Nuestro matrimonio parecía sólido. Rara vez discutíamos. Si había disputas, eran tan triviales que incluso parecían divertidas. ¿Quién dejaba un tarrina de helado vacía en el congelador, engañando al otro con una falsa esperanza? ¿Quién olvidó comprar leche, a pesar de recordar claramente que se la pidieron? ¿A quién le tocaba hoy pasear a nuestro perro Raymond, que siempre nos miraba como si estuviéramos discutiendo el destino del universo entero? Nuestra vida era ajetreada. Fiestas ruidosas y extravagantes, donde Ashley brillaba y yo a menudo asumía el papel de observadora, escuchando las conversaciones de los demás y disfrutando del cóctel. Viajes en los que cambiábamos de aires tan rápido como las listas de reproducción de su coche. Amigos que siempre tenían un motivo para reunirse, ya fuera el cumpleaños de alguien, un ascenso en el trabajo o simplemente el viernes, que era un pecado no celebrar. Parecíamos una pareja ideal. La gente hablaba de nosotros. Nuestras fotos en redes sociales irradiaban felicidad. Nosotros tomando el sol en la playa, nosotros elegantes en una cena benéfica, nosotros riendo con copas en la mano. Sí, desde fuera parecía realmente perfecto. Todos los viernes me reunía con amigos. Era nuestra tradición, algo inquebrantable, como un viejo y buen ritual probado durante años. La semana podía ser ajetreada, los planes podían desmoronarse, pero las tardes de los viernes se mantenían constantes. Era una rara isla de estabilidad donde podía ser yo mismo, sin pensar en qué vino elegir para la cena ni en la impresión que causábamos a quienes nos rodeaban. Aquí no había prisas ni grandes expectativas, solo cerveza, conversaciones y la sensación de estar entre los tuyos. Uno de mis amigos, Nick, un exmilitar al que conozco desde la escuela, siempre era el tipo con el que se podía contar. De jóvenes, cuando no teníamos suficiente dinero para taxis después de una fiesta, Nick siempre encontraba una salida, ya fuera convenciendo a desconocidos para que nos llevaran o al camarero para que nos diera otra oportunidad a crédito. En el ejército adquirió aún más determinación y ahora su calma parecía casi aterradora. Era el tipo de persona que no perdía la cabeza ni en las situaciones más tensas. No preguntaba por qué ni por qué si sabía que realmente necesitabas ayuda. Él simplemente preguntó dónde cavar y se necesita una pala. En sus labios sonaba bastante literal. Estoy casi segura de que si de verdad necesitara una pala, digamos, por razones que es mejor no saber, Nick la habría traído sin hacer preguntas. Éramos diferentes. Siempre intentaba ver lo mejor de la gente. Confiaba fácilmente, a veces demasiado. Creía en las palabras si sonaban sinceras. Nick, sin embargo, veía el mundo de otra manera. No era cínico, pero no se hacía ilusiones. Sabía que la gente no siempre dice la verdad, que las sonrisas a menudo esconden motivos que es mejor no considerar. Eres demasiado confiada, me dijo más de una vez, frunciendo ligeramente el ceño y tomando otro trago de cerveza. Pero al menos tengo menos motivos para la paranoia, respondí con una risa. El trabajo siempre jugó un papel importante en nuestra vida. No era solo una forma de ganar dinero, marcaba nuestro ritmo, llenaba nuestros días, dictaba nuestros planes. Si yo era adicta al trabajo por necesidad, Ashley lo era por convicción. Yo trabajaba para vivir mientras que ella vivía para trabajar. Sus ambiciones eran incontenibles, casi despiadadas. Ashley nunca se conformaba con menos.
No se limitaba a completar las tareas, sino que se abría camino hacia adelante, dejando atrás a quienes no eran lo suficientemente rápidos o decisivos. Cada movimiento suyo era calculado, cada paso medido. Podía analizar a la gente con facilidad, prever sus intenciones con varios pasos de antelación y usar sus fortalezas en su beneficio. Era un arte y lo dominaba a la perfección. Con cada año que pasaba, su influencia dentro de la agencia crecía. Sus compañeros la respetaban o quizás la temían, los clientes la adoraban, la gerencia la valoraba. Parecía que el éxito le salía de forma natural. Podía entrar en cualquier sala y llamar la atención al instante. Su voz era firme y segura, ninguna frase sonaba fortuita. Pero con el tiempo empecé a notar cómo el trabajo consumía no solo su vida de oficina, sino también la personal. Incluso en casa, sus pensamientos rondaban entre estrategias, negociaciones, campañas de marketing y nuevas oportunidades. Podía estar cenando en un restaurante y veía cómo su mirada se desviaba a veces. No solo estaba soñando despierta, estaba revisando las próximas ofertas, analizando, planificando. No te imaginas el caos que hubo en la oficina hoy, dijo Ashley durante la cena, sin apenas tocar el plato. El cliente decidió cambiar de estrategia por completo en el último minuto, como si tuviéramos todo el tiempo libre. Tomó un sorbo de vino, golpeó ligeramente el borde del plato con el tenedor y continuó: por suerte, Owen asumió parte de la carga de trabajo, de lo contrario, habríamos incumplido la fecha límite. Owen Carter es su compañero, un gerente senior que lleva un par de años en la agencia. No lo conocía personalmente, pero había oído hablar bastante de él. Con un instinto de marketing impecable, era una de las piezas clave del equipo de Ashley. Parecían llevarse bien, y a juzgar por la frecuencia con la que mencionaba su nombre, era su principal compañero de trabajo. ¿Conseguiste escabullirte?, pregunté, más que nada para seguir la conversación. En esos momentos, parecía que Ashley no me hablaba a mí, sino que simplemente expresaba sus pensamientos en voz alta. Por ahora, sí, pero eso no quita que nos espera una semana infernal. Owen tenía sus propios proyectos, yo los míos, y también estaba un cliente que lo cambiaba todo cada 2 días. A veces me parecía que disfrutaba llevándonos al agotamiento. Asentí comprendiendo a qué se refería. Yo también estaba ocupada. Un nuevo proyecto, la instalación de un sistema integral de casa inteligente para una cadena de mansiones rurales, ocupaba casi todo mi tiempo. La carga de trabajo era abundante, pero no me estresaba. Me encantaba mi trabajo, aunque a veces requiriera atender peticiones de clientes bastante raras. Por cierto, ¿qué tal? Ashley finalmente me miró, como siempre. Mucho trabajo, pero tareas interesantes. Ahora mismo estoy terminando de configurar un sistema para un cliente con un sentido del humor inusualmente peculiar. Quiere que el asistente de voz actúe como si llevara toda la vida haciendo monólogos cómicos. Ashley sonrió. Entonces, básicamente estás creando una inteligencia artificial con sarcasmo. Espero que no aprenda a responder con rudeza. No, claro que no, aunque si el cliente cambia de opinión, podría añadir un par de respuestas como: seguro que quieres encender la luz, quizás deberías irte a dormir. Le devolví la sonrisa. Eso habría funcionado conmigo, se rió Ashley. A veces siento que necesito que me recuerden que es hora de dejar de trabajar y relajarme. Hizo una pausa, hizo girar su vaso en las manos y añadió: aunque, siendo sincera, últimamente no tengo tiempo ni para relajarme. Tenemos un gran proyecto en marcha, Owen sugirió algunas innovaciones y ahora tengo que aprobarlo con la gerencia. Si sale bien, será un gran avance para la agencia. Seguimos cenando, hablando de proyectos conocidos los próximos fines de semana. Pequeños detalles empezaron a revelar cambios en nuestra vida. Todo parecía familiar, pero había algo intangible flotando en el aire, como un imperceptible olor a preocupación que no podía ignorarse. Era como si la habitación se enfriara, aunque sabía con certeza que nadie había tocado el termostato. No eran cambios drásticos, más bien lentos, sutiles, pero aún más inquietantes. Ashley empezó a quedarse en el trabajo cada vez más tiempo. Al principio se quedaba tarde de vez en cuando, llegaba cansada, tiraba el abrigo al respaldo de la silla y miraba la pared con la mirada perdida. Luego, sus llegadas tardes se convirtieron en rutina. Las cenas de los viernes, que solían ser nuestra tradición, empezaron a ser sustituidas por reuniones con compañeros. No me importó, el trabajo es trabajo. Yo mismo he estado en situaciones en las que el agotamiento me robaba la última gota de energía, y lo único que quería era quedarme dormido en la cama y desconectar de todo. Pero al principio ella seguía intentando compensar su ausencia, hablaba de su trabajo, intentaba mantener nuestro ritmo habitual, pero ahora su distanciamiento se había convertido en parte de nuestra vida. Al principio le expliqué que era su carga de trabajo. Con cada día que pasaba me fijaba en nuevos detalles. Rara vez aparecía en casa durante el día.
Los fines de semana, que antes eran nuestros momentos juntos, ahora parecían vivir en universos paralelos. Podía pasarme un día trabajando en proyectos en mi taller, solo para encontrarla sentada frente al portátil, sin apenas hacerme caso cuando entraba en la sala. Llevaba el teléfono casi todo el tiempo, y mientras que antes podíamos dejar los aparatos donde cayeran, ahora siempre estaba a su lado. Cuando le preguntaba cómo le había ido el día, sus respuestas se acortaban, como si cada palabra fuera una lucha para ella. Se había construido un muro a su alrededor. Por las noches se acostaba antes que yo, se alejaba de mí cuando intentaba abrazarla, murmurando que estaba demasiado cansada. Sabía que el trabajo podía exprimir hasta la última gota, ya lo había experimentado yo misma, pero algo seguía sin tranquilizarme. Una noche decidí prepararle una sorpresa. Cena, su vino favorito, velas, solo para recordarnos a ambas que no solo éramos parejas de hecho, sino también personas cariñosas que nos cuidábamos. Llegó tarde a casa con aspecto exhausto y despistado. Al ver la mesa puesta, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Cocinaste la cena? Su voz era suave, casi de disculpa. Quería pasar una noche juntos, simplemente relajarnos, respondí sirviendo vino en copas. Se sentó a la mesa pero comió despacio, era evidente que no tenía hambre, parecía que tenía la mente en otra parte. ¿Qué tal tu día? Pregunté intentando seguir la conversación. Me miró por encima de su copa, frunciendo ligeramente el ceño. Largo, parece que no salí de la sala de conferencias en todo el día. Asentí tomando un sorbo de vino. Lo intenté de nuevo. ¿Te tomarías un día libre? Pasémoslo juntos, olvidándonos del trabajo al menos un día. Ashley sonrió con cansancio, pero la incertidumbre brillaba en sus ojos. Me gustaría, pero aún no, tenemos que cerrar el proyecto. Terminó de cenar rápidamente, me dio las gracias y, alegando cansancio, se fue a dormir. Permanecí sentada a la mesa, contemplando la copa de vino medio vacía. El viento susurraba suavemente afuera, el silencio reinaba adentro. Sabía que había periodos en su trabajo en los que todo exigía atención y quería creer que era solo una fase pasajera, pero la voz ansiosa en mi interior se hacía cada vez más fuerte, incapaz de silenciarse. Rara vez me permitía fines de semana completos. Incluso cuando no había proyectos urgentes, siempre había algo que requería atención: llamadas de clientes, actualizaciones de software, planificación de nuevos pedidos. Sin embargo, en esta ocasión decidí darme un día libre del trabajo, libre de obligaciones, y dedicarlo a lo que llevaba tiempo deseando pero para lo que no había tenido tiempo. La mañana empezó tranquila. Me desperté más tarde de lo habitual, cuando el sol ya había iluminado la habitación. Estirándome, miré el lado vacío de la cama. Ashley se había ido antes. No me sorprendió, pero antes los desayunos de los sábados por la mañana eran nuestro ritual. Ahora sus ausencias por las mañanas se habían convertido en rutina. Navegué tranquilamente por mi teléfono, revisé las noticias, me quedé un rato en las redes sociales y luego me dirigí a la ducha. Una taza de café recién hecho, unas tostadas de aguacate y unos minutos junto a la ventana mirando la calle. Fue agradable. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Mientras tomaba un sorbo de café, mi mirada se posó en la lista de tareas que había estado posponiendo. Arreglar la puerta del garaje que crujía, cambiar la luz fundida del porche, ordenar el desorden bajo las escaleras. Parecían asuntos triviales, pero se habían acumulado demasiado. Decidiendo no demorarme, tomé las herramientas y me puse a trabajar. El tiempo pasó volando. Al mediodía sentía un cansancio agradable por el trabajo físico. Incluso lo disfrutaba, haciendo las tareas de la casa, preparándome las cosas yo mismo, pensando menos en el trabajo. Mi estado de ánimo mejoró y decidí continuar el día con una actitud positiva. Así que fui al gimnasio. Nunca he sido un fanático del fitness, pero correr y varias sesiones con mancuernas me ayudaron a quitarme las telarañas. En el vestuario me encontré con Nick, mi viejo amigo, que parecía haber decidido también pasar el día de forma activa. ¿Te tomas un descanso de tu brillante trabajo? Preguntó con una risita, dándome una palmadita en el hombro. A veces es necesario, le devolví la sonrisa. ¿Por qué no tomarte un día libre y no pensar en clientes ni pedidos? Me propuso otra distracción. ¿Qué tal un bar esta noche? Un par de cervezas y un poco de conversación, pensé. Por un lado, la idea me parecía atractiva. Por otro, Ashley probablemente seguiría trabajando hasta tarde y volvería agotada. Sin embargo, si no planeaba pasar la noche conmigo, ¿por qué no me permitía un poco de relax? Me parece bien, asentí. Apunta la hora y el lugar. Después del gimnasio fui a la tienda, compré algunas cosas y me fui a casa. De camino decidí pasar una tarde tranquila, ver una película, preparar la cena. A veces la soledad incluso ayuda. Al volver empezaba a oscurecer. Guardé mis compras, encendí la luz tenue y me senté a revisar el sistema de seguridad solo para notar algo inusual.
La cámara de la entrada se apagaba intermitentemente, capturando misteriosos huecos en la grabación. Podría haber sido un simple fallo, pero algo dentro de mí se aferraba a este hecho. Tendré que resolverlo en los próximos días. Las visitas a casa de los padres de Ashley siempre eran como una especie de ritual obligatorio. Su familia vivía en una casa acogedora a pocas horas de nosotros, y cada pocos meses íbamos allí los fines de semana. Su madre Barbara era la típica anfitriona sureña, cariñosa, un poco autoritaria, pero siempre con una cálida sonrisa y un suministro inagotable de pasteles caseros. Su padre Gerald era un hombre de viejas costumbres al que le encantaba sentarse en el porche con una taza de café y compartir historias de su juventud. Normalmente me tomaba estas visitas con calma. No eran especiales ni estresantes, pero sí me brindaban la oportunidad de escapar del ruido de la ciudad, ponerme al día con la familia y respirar aire fresco. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Ashley se comportó de forma extraña. Normalmente ayudaba con entusiasmo a su madre en la cocina, charlaba con su padre sobre el trabajo y por las noches nos sentábamos todos juntos en una gran mesa de madera a comentar las novedades. Sin embargo, esta vez seguía desapareciendo. Parecía que solo estaba presente físicamente, pero no mentalmente. Su teléfono no se separaba de su mano, y cada vez que sonaba o vibraba, se levantaba de un salto y se alejaba para contestar en voz baja y tensa. Trabajo, me espetó una vez cuando la miré. Asentí, por supuesto, trabajo. En su campo siempre había algo urgente, siempre alguien exigiendo atención. Pero ¿por qué estas cosas no la distraían antes en momentos como estos? ¿Por qué cualquier mensaje ahora la hacía desaparecer durante 10 o 15 minutos? El primer día transcurrió como siempre. Barbara preparó la cena, involucrándome en una conversación sobre nuevas recetas, mientras Gerald me ofrecía ayuda para arreglar una vieja valla en el patio trasero. Trabajamos juntos en las tablas, riéndonos de cómo las cosas estaban hechas para durar eternamente, pero ni siquiera los buenos materiales las salvaban del paso del tiempo. ¿Cómo estás, Lucas?, preguntó Gerald apoyándose en la valla y limpiándose el polvo de las manos. Todo bien, solo trabajo como siempre. A veces un poco demasiado, respondí frotándome los hombros. Pero no es mejor que si ella no estuviera, asintió con aprobación. Sabes, siempre he pensado que eras un buen chico. Te preocupas por Ashley y eso importa. Por la noche, Barbara nos trajo el té, mientras Ashley salía al jardín con el teléfono en la mano de nuevo. Su silueta se recortaba con claridad a la luz de los focos, y aunque no pude oír sus palabras, la vi gesticular nerviosamente. ¿Todo bien?, preguntó Gerald con calma, notando que estaba distraída. Sí, claro, respondí apartando la mirada, pero algo me inquietaba por dentro. Intenté no darle vueltas, pero empezaron a formarse en mi cabeza pensamientos de que algo extraño estaba sucediendo en mi familia. El día transcurrió como siempre, e incluso en medio del caos siempre había tiempo para un respiro. Y fue durante uno de esos descansos que conocí a Kevin. Nos conocemos desde hace tiempo, nos cruzábamos de vez en cuando en la cena, pero esta vez necesitaba hablar de verdad. Kevin es de los que no hacen preguntas innecesarias, pero si algo le llama la atención, seguro que dice la verdad. Nos sentamos en un pequeño café cerca de la oficina, con vasos de papel delante. Kevin removía el azúcar con pereza, dándome tiempo para ordenar mis ideas. Me llevé el vaso a los labios, pero en lugar de dar un sorbo, lo sostuve en las manos. Pues suéltalo, dijo, mirándome fijamente. Parece que te han invitado a una cena familiar con tu suegra y has olvidado mencionar que su hermana estará allí con 3 gatos. Me reí, pero el ambiente seguía siendo pesado. No hay mucho que contar, solo que Ashley se comporta de forma extraña. Siempre está ocupada, llega tarde a casa y ahora lleva el teléfono a todas partes, incluso al baño. Quizá le estoy dando demasiadas vueltas, pero algo no me cuadra. Kevin frunció el ceño, dejando a un lado el azucarero y mirándome atentamente. Sabes, no soy muy fan del drama, pero te diré esto. Cuando un hombre siente que algo no va bien, rara vez se equivoca. Los detalles importan. ¿Has notado algo específico? ¿Cambios de hábitos o de humor?, pensé. Al fin y al cabo, Ashley se ha vuelto más que solo ocupada. Ha cambiado. Menos conversaciones, menos caricias, menos nosotros. Antes charlábamos durante horas incluso de cosas triviales, pero ahora nuestras interacciones se habían reducido a unas pocas frases educadas. Siempre está distraída. Estábamos en casa de sus padres y salía cada 20 minutos con el teléfono. Decía que necesitaba responder, pero, suspiré, siempre encontraba tiempo para nosotros. Ahora, incluso cuando está cerca, parece que no está. Kevin enarcó una ceja y sonrió. Amigo, si llevara el teléfono a todas partes y siempre con el pretexto de algún negocio, mi esposa se habría dado cuenta hace mucho de con quién estoy consultando.
Quizás todo sea inofensivo, pero sé más consciente. Las mujeres rara vez cambian de hábitos sin una razón. Fruncí el ceño, dándole vueltas a sus palabras. No quería pensar en ello, pero algo en mi interior me alarmaba. No quiero convertirme en el marido que se pone paranoico con cada llamada. Es ridículo. Kevin sonrió y terminó su café antes de tirar la taza a la basura. Ridículo es ignorar algo que te molesta. No vas a investigar, solo presta atención a los detalles. A veces la verdad está en asuntos triviales. Hablamos de otras cosas un rato, pero ya no escuchaba. Por dentro crecía una sensación de incomodidad. No sabía si realmente quería saber la verdad. Finalmente, tuve algo de tiempo libre para ocuparme de la casa. Desde la mañana, decidí ordenar el garaje, donde había muchas cosas innecesarias. Herramientas viejas, cajas con contenido desconocido, varias llantas de bicicleta que aún no había reemplazado, todo necesitaba ordenarse. Pasé un par de horas allí, tirando basura y encontrando cosas que había olvidado hacía tiempo. Después de terminar el garaje, pasé a la casa, arreglé una puerta que crujía, cambié el filtro del aire acondicionado y ajusté las bisagras sueltas de los armarios de la cocina. Al terminar todo el trabajo, pensé que me merecía un descanso. Me preparé café, me senté en el sofá y cogí el teléfono, pero mi mirada se posó accidentalmente en el panel de control del sistema de seguridad. En ese momento, recordé que había notado algo mal con la cámara hacía unos días y algo me impulsaba a revisar la configuración. Abrí el panel, revisé el estado de las cámaras y una notificación extraña me llamó la atención. El sistema de seguridad se había apagado manualmente hacía varios días. Fruncí el ceño. Normalmente, Ashley o yo programábamos la activación y desactivación del sistema, pero no había apagados programados. Sin embargo, los registros mostraban claramente que alguien lo había apagado manualmente durante varias horas. Lo más extraño fue que esto ocurrió justo cuando Ashley y yo deberíamos estar trabajando. Revisé las grabaciones de la cámara. La grabación de esa época había desaparecido, como si la hubieran borrado o el sistema simplemente no funcionara. Esto no ocurre por casualidad. Pensé en varias posibilidades. Sería una coincidencia. Quizás Ashley estaba comprobando algo, pero ¿por qué entonces apagar las cámaras durante varias horas? ¿Y por qué estaba en casa en horario de trabajo? Regresé a la sala y me puse a pensar. Tomé una taza de café frío, di un sorbo y sentí una sensación desagradable en el estómago. No me infundió pánico, pero sí me inquietó. Mi mirada se deslizó por las ventanas, hacia el patio donde mi coche estaba aparcado tranquilamente, hacia las escaleras que conducían al piso de arriba. Todo parecía igual que siempre, pero por alguna razón me sentía incongruente. ¿Debería hablar de esto con Ashley? Me imaginé cómo le preguntaría. ¿Desactivaste las cámaras hace varios días? Sonaba demasiado directo, demasiado sospechoso. Si lo había hecho sin querer, mi pregunta solo causaría irritación. Si no, era mejor no demostrar que me había dado cuenta de algo. Cerré el panel de control, respiré hondo y decidí que por ahora no diría nada. Mejor empezar observando. A veces la verdad se revela con el tiempo. La semana siguiente tenía un viaje de negocios programado para 2 días. Normalmente esos viajes no me preocupaban, pero ahora sentía que irme sin tomar medidas adicionales sería un error. Los acontecimientos recientes, la desactivación del sistema de seguridad, la ausencia de grabaciones, no me tranquilizaban. La intuición me decía, algo está pasando y necesito averiguar qué. Decidí instalar varias cámaras adicionales, de las que nadie más que yo sabía nada. Estas cámaras funcionarían independientemente del sistema de seguridad principal de la casa, con su propia fuente de alimentación y almacenando los datos en un dispositivo separado. Incluso si alguien intentaba desactivar la casa inteligente, las nuevas cámaras seguirían grabando, captando todo lo que ocurría. Esa misma noche fui a una tienda especializada. El vendedor, un hombre bajo de mediana edad, me miró con recelo cuando le pregunté por los modelos de cámara más discretos con alimentación independiente. ¿Estás asegurando tu casa o pillando a alguien?, preguntó en broma. Solo quería asegurarme de que nada se me escapara, respondí con evasivas. Elegí varios dispositivos compactos y de alta calidad y me fui a casa. La clave era colocarlos de forma que pasaran desapercibidos, pero que cubrieran zonas cruciales de la casa. No quería que Ashley ni nadie más descubriera mi plan. Instalé la primera cámara en el salón, donde Ashley solía estar. La escondí detrás de una estantería, ajustando el objetivo para que cubriera la mayor parte de la habitación. La segunda cámara se ubicó en la cocina, donde Ashley solía hablar por teléfono y se apartaba cuando no quería que la oyera. Instalé otra en el pasillo de salida, así podía ver quién entraba o salía de la casa en todo momento. La cuarta la coloqué en el dormitorio, en un rincón junto al armario, donde la cámara casi se integraba con el interior.
Al terminar la instalación, probé el funcionamiento de cada cámara. Transmitían señales y grababan vídeos en un almacenamiento en la nube independiente. Incluso si alguien intentara borrar archivos del servidor principal, estas grabaciones permanecerían intactas. Me senté frente a mi ordenador, revisé la configuración y las grabaciones de prueba. El sistema funcionaba a la perfección. Sentí un ligero alivio, pero también una tensión inusual. Lo que hacía parecía un juego de espías, pero no tenía otra opción. Simplemente quería comprender la situación. No me gustaba la sensación de que algo estuviera sucediendo en mi propia casa sin que yo lo supiera. Sentado en silencio, miré las pantallas con cámaras, sintiendo una creciente alarma en el pecho. Sabía que el siguiente paso sería esperar y observar. Los viajes de negocios en mi trabajo eran poco frecuentes, pero eran un respiro bienvenido cuando ocurrían. Esta vez me dirigía a Austin. Instalaba un sistema de seguridad en un nuevo complejo de viviendas de lujo. El viaje duró poco más de 3 horas. Disfruté del viaje, escuchando podcasts y revisando mensajes de vez en cuando. La carretera se extendía por interminables colinas, interrumpida ocasionalmente por pequeños pueblos con gasolineras abandonadas y restaurantes de carretera. Pensaba en la casa, pero intenté distraerme y concentrarme en el trabajo. Al llegar, me recibió el gerente del complejo, un hombre alto y delgado llamado Tom Harris. Parecía enérgico y se notaba que amaba su trabajo. Lucas, cierto, dijo con una sonrisa. Encantado de conocerte. Solo hemos oído hablar bien de tu empresa, añadió estrechándome la mano. Haré todo lo posible, respondí, seguí su ejemplo hasta la oficina, donde me esperaban los planos de la instalación del sistema de seguridad. El complejo constaba de 5 edificios, cada uno de los cuales requería sistemas de seguridad modernos, cámaras, detectores de movimiento y cerraduras inteligentes. Primero, inspeccioné la zona e identifiqué los puntos clave para la colocación de las cámaras. Los componentes principales de la red estaban ubicados en el sótano del edificio principal y pasé parte del día revisando conexiones y probando equipos. Durante el almuerzo, decidí pasarme por una cafetería local a descansar un rato. Allí conocí a Jason, un colega del sector que también trabajaba en la instalación de sistemas inteligentes. «Tú debes ser Lucas», dijo, sentado frente a mí. «He oído hablar de tus proyectos. Eres muy bueno en lo que haces», añadió. «Me alegra oír eso». Le pregunté en qué estaba trabajando, principalmente en cargos privados. La gente no solo busca seguridad, sino también comodidad. «Las casas inteligentes ya no son el futuro, sino el presente», respondió Jason. Nuestra conversación resultó interesante. Jason me contó que trabajaba en soluciones no estándar, incluyendo un sistema capaz de identificar al propietario según su forma de andar. Intercambiamos contactos y me di cuenta de que este conocimiento podría ser útil en el futuro. Pasé el resto del día probando equipos y configurando el sistema. En una planta surgieron problemas de suministro eléctrico, lo que me obligó a quedarme más tiempo para resolverlos. Cuando por fin terminé, el sol ya se ponía, tiñendo las fachadas de los edificios de tonos anaranjados. Al regresar al hotel me permití relajarme, pedí la cena en mi habitación, me duché y me tumbé en la cama, sintiendo por fin que la tensión se disipaba. El camino a casa siempre me parecía agradable, sobre todo después de largos viajes, la sensación de familiaridad, comodidad, paz. Pero esta vez era diferente. Me daban vueltas en la cabeza pensamientos que no podía quitarme de la cabeza. Necesitaba revisar las grabaciones de la cámara, los registros de acceso al Wi-Fi y confirmar que mis sospechas eran infundadas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que eso no sucedería. Mi corazón latía más rápido de lo habitual y sentía una tensión creciente, como si me preparara para presenciar algo que lo cambiaría todo. Al entrar en casa, Ashley ya estaba allí. Estaba sentada en la sala, con la mirada perdida en su teléfono. Normalmente preguntaría por mi viaje. Esta vez, silencio, frío, pesado, opresivo. Se me hizo un nudo en la garganta. «Hola», dije, quitándome la chaqueta e intentando hablar con la mayor naturalidad posible. «Hola», respondió con voz serena, sin apartar la vista de la pantalla. Asentí, dejé mi bolso en un rincón y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Hacía 2 días que no nos veíamos, pero sentía como si hubiera vuelto a una casa vacía. La miré disimuladamente, esperando captar alguna emoción, pero su rostro permaneció inexpresivo. Después de cenar, que fue más un rito que algo significativo, Ashley fue a su dormitorio, alegando cansancio. Me quedé en la sala, esperando un rato antes de sentarme frente a mi portátil. Lo primero que abrí fue el panel de control del sistema de seguridad. Revisé los registros de acceso al Wi-Fi y allí estaba, un nuevo dispositivo conectado a mi casa durante una de mis ausencias, algo que no podía explicarse por casualidad. Después pasé a las cámaras, abrí las grabaciones.
Varias veces durante los últimos 2 días, el sistema registró movimiento en la casa cuando Ashley no estaba sola. La pantalla mostraba el rostro de Owen. Entró por la puerta trasera. Su corazón latía con fuerza. Seguí viendo el video sintiendo como con cada fotograma el frío se intensificaba en mi interior. Owen se movía con seguridad, claramente no era su primera vez allí. Sabía dónde estaba todo, caminando tranquilamente por la casa como si se sintiera dueño, pero lo más aterrador aún estaba por llegar. Recorrí la grabación hasta que vi lo que más temía. La cámara del dormitorio capturó un momento que no dejaba lugar a dudas. Ashley y Owen estaban teniendo sexo. Sus voces, movimientos, gestos íntimos, todo estaba ante mí en fríos y silenciosos fotogramas de traición. ¿Sabes qué es gracioso?, rió Ashley suavemente, rozando su pecho con las uñas. Ni siquiera lo intenta. Cree que solo estoy cansada, que este es un momento difícil para mí. Owen sonrió perezosamente, apretándole el muslo. Una perra en celo. Cuando volverá a quererlo mi esposa. Ashley cerró los ojos y se lamió los labios. Yo ya ni siquiera finjo. Simplemente digo no, me doy la vuelta y me duermo. Owen rió a carcajadas, así que parece que toda su vida de casado es ahora una silenciosa desesperación en la oscuridad. Ashley arqueó la espalda apretándose contra él con más fuerza. Con él ni siquiera me esfuerzo, simplemente me doy la vuelta y me duermo, pero contigo, por fin siento la verdadera cercanía. Owen sonrió apretándole la barbilla, porque ahora tienes a alguien que te llena más de lo que este patético fracaso jamás se ha atrevido a soñar. Ya no entiende quién es el líder de su casa. Los sensores acústicos captaron cada palabra, cada gemido, cada susurro que no debería oírse en mi casa. Me desplomé en la silla, sintiendo como si el corazón me latiera con fuerza en los oídos. Se me formó un nudo en el pecho. No era solo una suposición o una sospecha, era la realidad. Ahora tenía más que simples sospechas. Ahora tenía pruebas. Me pasé las manos por la cara, intentando comprender lo que había visto. Todo lo que parecía estable se desmoronó de golpe. La pregunta ya no era si era cierto o no, sino qué haría yo al respecto. La pregunta era qué hacer a continuación. Me senté en la oscuridad, mirando la pantalla del portátil mientras el vídeo terminaba. Pausa, oscuridad, silencio. Podría haber cerrado la tapa, borrado los archivos, hacer que pareciera que esto nunca había sucedido, pero la realidad ya se había grabado en mi mente y no había vuelta atrás. Una densa oscuridad me golpeaba el pecho, algo que nunca antes había sentido. Dolor, ira, humillación. Quizás un poco de cada una. Mi corazón latía desbocado y la adrenalina corría por mis venas. El primer pensamiento fue el más simple: recoger mis cosas e irme. Cerrar la puerta con llave, dejarlo todo atrás, borrar a Ashley de mi vida como si fuera un archivo innecesario. Pero cuanto más lo pensaba, más fuerte se hacía algo dentro de mí, algo malicioso, frío, calculador. Podría haberme divorciado, presentar los papeles, terminar este matrimonio que ya se había convertido en una ficción. Pero había más que eso. Se rieron en mi casa. Me traicionaron, sabiendo que volvería, sabiendo que se arriesgaban. Esto no fue un accidente, fue una traición calculada y cínica. Y simplemente irme, simplemente darles lo que quizá ya estaban esperando, no. No me haría la víctima. Cerré el portátil y respiré hondo. Piensa, Lucas, con calma, con sangre fría. El poder estaba de mi lado. Tenía el conocimiento, la tecnología, la capacidad de controlar la situación, verlo todo. Podía exponerlos, humillarlos ante colegas, amigos, su familia. O podía actuar con sutileza, con suavidad, hacerles sentir lo mismo que yo sentía ahora. Me puse de pie, caminé por la habitación, intentando ordenar mis pensamientos en una cadena lógica. Lo primero que necesitaba era tiempo, tiempo para decidir cómo quería terminar con esto. Apresurarme no era una opción. La venganza es un plato que se sirve frío y yo planeaba servir un festín completo. Me senté en la silla, abrí una botella de whisky y me serví un trago lentamente. El líquido me quemó la garganta, pero seguí bebiendo, sintiendo un calor que me recorría el cuerpo. En mi cabeza se desarrollaron distintos escenarios. Podría haberles enviado estas grabaciones a los padres de Ashley. Podría haberlas filtrado en su trabajo, podría haber publicado todo en línea y destrozar sus vidas, pero sería demasiado simple, demasiado rápido. Recordé cómo conocimos a Ashley. Cómo me sonrió esa noche en el bar, cómo jugó con las palabras, cómo parecía la mujer más sincera del mundo. ¿Mentira desde el principio? ¿O algo cambió después? Me recosté y cerré los ojos. Los recuerdos se mezclaron con la realidad, dejando solo amargura. Entonces pensé en Owen. Este hombre entró en mi casa, usó mis cosas, se acostó con mi esposa, se rió sabiendo que yo no tenía ni idea. No era solo un traidor, era un enemigo, y los enemigos no se perdonan. Miré el reloj, era pasada la medianoche.
Debería haberme acostado, pero sabía que no podría cerrar los ojos. Mañana me despertaría, desayunaría con Ashley en la misma mesa, la besaría en la frente como si nada hubiera pasado, que crea que sigo siendo su esposo confiado e ignorante, que disfrutara de este momento por ahora, pero me desperté temprano y me quedé en la cama fingiendo dormir. A mi lado, Ashley respiraba tranquila y pausadamente, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido todo lo que habíamos construido a lo largo de los años. Apreté los puños, pero rápidamente me recuperé. Ahora no es momento de emociones, ahora es momento de observar. En la cocina, mientras se preparaba el café, observé en silencio cómo Ashley se preparaba para ir a trabajar. Estaba perfecta, su peinado, maquillaje, un traje impecablemente elegido. Antes habría pensado que había tenido suerte con una esposa así, ahora sabía por quién se esforzaba tanto. Otra vez tarde hoy. Pregunté tomando un sorbo de café. Ashley se detuvo un momento, pero enseguida esbozó su sonrisa habitual. Sí, muchas reuniones, luego cena con clientes. Entendido, asentí, que tengas un buen día. Cuando la puerta se cerró tras ella, me senté frente a mi portátil. Necesitaba más información. Reabrí los registros de Wi-Fi y confirmé que Owen se conectaba a la red no solo por las noches, sino también en horario laboral mientras yo estaba en el trabajo. Las comunicaciones que logré recuperar confirmaron su romance. Hablaban de lo bien que se llevaban juntos, compartían momentos apasionados y se burlaban de mí. Es tan ingenuo que ni siquiera sospecha, escribió Ashley. De verdad, a veces casi me da pena, respondió Owen con una carita sonriente. Estas palabras me quemaron más que cualquier golpe, pero había otros mensajes relacionados con el trabajo. Owen estaba hablando de su nuevo proyecto con ella, planeando estrategias con ella, compartiendo información privilegiada que quizá no era seguro compartir ni siquiera entre colegas. Esto podría serme útil. Empecé a documentar meticulosamente todo lo que pudiera beneficiarme. Durante el día pasé por la cafetería donde solía encontrarme con Kevin. Necesitaba consejo. ¿Sigues pensando en ser observadora?, preguntó apartando su taza. Por ahora sí, respondí, aunque no estaba del todo convencida. Entonces ten cuidado. Tenía razón, pero aún tenía tiempo. Necesitaba saberlo todo, cada detalle de su aventura, cada uno de sus movimientos. Sentada en mi coche, miraba por el parabrisas pero sin ver el camino. Pensamientos que nunca antes se me habían pasado por la cabeza daban vueltas. Divorcio, reparto de bienes, dinero. Por mucho que quisiera, sabía que necesitaba protegerme. Si dejaba todo como estaba, Ashley podría fácilmente quedarse con la mitad de mis ganancias, quizás más. No era paranoica, pero después de lo que había visto, no podía confiar en ella. Me traicionó, así que podría intentar dejarme sin nada, sin remordimientos. Trabajé demasiado duro e invertí demasiado en este matrimonio como para simplemente irme, dejándola con todo lo que había construido. Por lo tanto, era hora de actuar. Abrí la aplicación de mi banco en mi teléfono. Mi cuenta personal tenía bastantes fondos restantes, pero nuestras finanzas conjuntas también eran sustanciales y demasiado considerables como para arriesgarlas. No sabía cuánto tardaría todo en terminar, pero una cosa sí sabía. Cuando ella se diera cuenta de que lo sé todo, no debería tener la oportunidad de estafarme. Lo primero que hice fue transferir el dinero de mi cuenta principal a una nueva abierta con antelación a mi nombre, sin notificaciones, sin rastros. Después le cerré el acceso a nuestras tarjetas de crédito comunes. Puede que no lo notara de inmediato, pero cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. El siguiente paso era un abogado. No pensaba presentar los documentos de inmediato, pero una consulta no estaría de más. Marqué el número que Kevin me había dado. Jackson and Partners al habla, respondió una voz tranquila. Necesito una consulta sobre el proceso de divorcio y la protección financiera. ¿Cuándo podemos vernos? Tenemos una cita mañana por la mañana, ¿te parece bien? Sí, agenda una cita. Pulsé colgar y dejé escapar un profundo suspiro. Nunca pensé que acabaría en esta situación. Al día siguiente, exactamente a las 10, entré en la oficina del bufete Jackson and Partners. Una sala espaciosa, sillones de cuero, paredes de cristal, todo irradiaba confianza y lujo. En recepción me recibió una joven secretaria. Lucas Brady, adelante, el señor Jackson te espera. Asentí y me dirigí a su despacho, donde me esperaba un hombre de unos 50 años, canoso y mirada severa. Me indicó que me sentara. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó abriendo su libreta. Le expliqué brevemente la situación, centrándome en los hechos: infidelidad, posible divorcio, necesidad de proteger tu patrimonio. ¿Ya has tomado alguna medida?, preguntó. Sí, transferiste la mayor parte del dinero a una cuenta nueva, acceso limitado a tarjetas de crédito. Nada oficial todavía. Jackson asintió con aprobación. Tiene sentido.
Sin embargo, hay matices. Si tu esposa decide impugnarlo en los tribunales, tienes que demostrar que el dinero te pertenece exclusivamente. Podría alegar que formaba parte del presupuesto familiar. Y si una parte se invierte en mi negocio, esto requiere otra conversación. Hay que reunir toda la documentación que demuestre que invirtió sus propios fondos, no en fondos conjuntos. Asentí. La conversación se volvió más detallada. Hablamos de posibles escenarios, cómo proteger bienes inmuebles, acciones, cuentas. Aprendí a preparar correctamente los documentos para evitar que Ashley se quedara con una gran parte de mis activos. Le estreché la mano y salí de la oficina con una nueva comprensión de la situación. Ahora no era solo una guerra moral, sino también una estrategia financiera, y estaba decidido a ganar. Después de reunirme con el abogado, por fin comprendí, no hay necesidad de apresurarse. En este juego, las emociones son mi enemigo y la sangre fría es la única arma que puede darme ventaja. Cualquier arrebato de ira, cualquier palabra impulsiva, incluso un ligero temblor en la voz puede jugar en mi contra. Cuanto menos demuestre, más difícil será adivinar mis intenciones. Salí de la oficina, tomándome mi tiempo, con una calma mesurada que resuma confianza. En la calle caía una llovizna ligera, resbalando por el cuello de mi abrigo en gotas heladas. Metí las manos en los bolsillos y respiré hondo el aire frío y húmedo, sintiendo como si en mi interior se desarrollara lentamente el control. Ahora tengo un plan, ahora tengo un objetivo. Mi tarea es actuar como siempre, sin gestos innecesarios, sin palabras fuera de lugar. Debo sonreír, estrechar manos, bromear, fingir que todo sigue como debe ser. Este será mi escudo, mi armadura. Que piensen que estoy tranquilo, que no tengo motivos para preocuparme, que adivinen que soy inteligente. Caminé despacio, construyendo mentalmente cada detalle de la batalla que se avecinaba. Entré en casa y encontré a Ashley en la cocina. Estaba escribiendo algo en su teléfono, apenas levantando la vista cuando pasé. ¿Qué tal?, pregunté, abriendo la nevera y sacando una botella de agua. Bien, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Antes ese comportamiento me habría molestado. Ahora, sin embargo, simplemente sonreí para mis adentros. Supongo que piensa que sigo siendo el marido ingenuo que no se da cuenta de lo obvio. Me apoyé en la encimera y la miré fijamente. Hubo un momento en que consideré a Ashley mi mejor amiga. Podíamos hablar durante horas, reírnos de chistes tontos, compartir planes. Ahora, sin embargo, una mujer completamente diferente se sentaba frente a mí, distante, fría, casi ajena. Me senté a la mesa bebiendo agua lentamente, observándola peinarse sin pensar. Quizás podamos ir a algún sitio el fin de semana, sugerí. Hizo una pausa y asintió apresuradamente. No puedo ir. Tenía trabajo planeado. Trabajo, por supuesto, no pregunté cuáles en concreto. Simplemente asentí, demostrando que aceptaba la respuesta. Los días siguientes seguí actuando como siempre. Compartíamos la misma cama, desayunábamos en la misma mesa, hablábamos de asuntos domésticos insignificantes. Pero por dentro sentía una distancia creciente. Ella creía que todo iba según su guión, pero en realidad yo ya sabía cómo poner fin a esta historia. Una noche, de pie junto a la ventana, un recuerdo me vino a la mente: nuestro primer viaje. Acabábamos de casarnos y nos habíamos ido a San Francisco, llenos de alegría y planes para el futuro. Entonces estábamos convencidos de que nos esperaban largos años de felicidad, de que juntos conquistaríamos este mundo. Recuerdo cómo Ashley giraba en el muelle, extendiendo los brazos como si intentara abrazar al mundo entero. Su risa tintineante, ligera y contagiosa, resonaba sobre el agua e incluso los transeúntes, al captar este sonido, no podían evitar sonreírle. Era deslumbrante. Bajo los rayos del sol poniente, su cabello brillaba con reflejos dorados y sus ojos brillaban como si reflejaran todo el cielo. El viento jugaba con el dobladillo de su ligero vestido, haciéndolo ondear como si tuviera alas. Parecía ingrávida, casi etérea, una criatura de otro mundo creada para la felicidad, la luz y la libertad. La miré conteniendo la respiración, intentando capturar ese momento en mi memoria, como si supiera que no tenía precio. En un instante me agarró de la mano y me acercó a ella. Sus dedos eran cálidos, vivos, fuertes. Se inclinó, sus labios apenas rozaron mi oído y susurrando dijo que quería recordar esa noche para siempre. Su voz estaba llena de una euforia tan sincera, de una alegría tan pura, que no pude evitar creerlo. En ese momento de verdad pensé que todo era eterno. Estaba borracho. No por el alcohol, pues bebimos en un restaurante caro, sino por su energía, por su deseo desenfrenado de vivir, por su risa, por su mirada como si nada más importara en el mundo. Pedimos las ostras más caras, aunque ninguna de las dos las soportaba.
No lo hicimos por el sabor, sino simplemente porque nos pareció apropiado. Disfrutar de cada momento, disfrutar del lujo, fingir que el mundo nos pertenecía solo a nosotras. Nos reímos, arrugando la nariz ante el extraño regusto, pero comimos, bromeando y fingiendo comprender esa delicadeza. De noche. De noche no había límites, ni palabras entre nosotros. Solo roce, solo una risa tranquila y perezosa en la oscuridad, solo la sensación de que el tiempo se había detenido congelado, permitiéndonos pertenecernos el uno al otro sin mirar atrás. Su piel olía a sal, a vino y a algo cálido, hogareño, real. Inhalé ese aroma, contuve cada respiración, sentí su calor, su temblor, sus manos deslizándose por mi espalda, sus labios dejando marcas invisibles en mi piel. En su mirada estaba todo, calidez, confianza, una promesa de que nunca terminaría. Nos fundimos en esa noche, ardiendo en un deseo que no requería palabras ni explicaciones. Solo después, cuando el cansancio nos envolvió como una suave manta, dejamos de movernos, congelados en silencio, interrumpido ocasionalmente por su respiración tranquila. Las almohadas conservaban el aroma de su perfume delicado, apenas perceptible, pero tan familiar. No pude dormir durante mucho tiempo, solo escuchándola respirar a mi lado, sintiendo sus dedos, incluso dormidos, deslizándose perezosamente sobre mi pecho, como si se negaran a soltarme. Me pareció entonces que éramos uno solo, que ese sentimiento era inquebrantable, que estábamos unidos para siempre por algo, que era imposible separarnos. Ahora, sin embargo, la mujer que tenía delante era completamente diferente, fría, extraña, o quizás simplemente no había visto la verdad antes. Durante las últimas semanas había estado observando cada paso que daban Ashley y Owen, estudiando su correspondencia, rastreando llamadas y conexiones Wi-Fi. Pero lo que descubrí recientemente podría ser la clave de algo más significativo. Owen no era solo un alto directivo, estaba involucrado en un acuerdo importante cuyos detalles no deberían haber caído en malas manos. Me topé con esto por casualidad. En una de sus cartas, Ashley le envió una presentación con una nota confidencial. Owen le dio las gracias y escribió algo así como: «Si todo va bien, estaré libre». En ese momento, no le di mucha importancia, pero decidí comprobar de qué estaba hablando. Utilizando los mismos métodos que había empleado para vigilar su romance, comencé a recopilar información sobre el proyecto. Resultó que Owen estaba involucrado en un acuerdo con un importante contratista relacionado con contratos municipales. Al parecer, había millones de dólares en juego, y si alguien pudiera demostrar que Owen estaba pasando información confidencial a terceros, las consecuencias para él habrían sido catastróficas. Revisé las grabaciones y encontré otro detalle interesante. En varias ocasiones, durante sus reuniones, Owen no solo se entregó a la comodidad de mi esposa, sino que también discutió los detalles del acuerdo, a veces directamente por teléfono. Se había acostumbrado tanto a sentirse seguro que ni siquiera se molestó en comprobar si su voz estaba siendo grabada, pero yo sí la estaba grabando. Ahora no solo tenía sospechas, sino pruebas concretas. Reuní todos los datos: correspondencia, llamadas, grabaciones, accesos a Wi-Fi. Todo el rompecabezas empezó a tomar forma. No sabía exactamente qué pretendía hacer con esta información, pero una cosa era segura: tenía en mis manos un instrumento que podría destruir su carrera. Ahora quedaba decidir cómo jugar esta carta. Sin embargo, no había prisa, esperé. Simultáneamente, me reuní con un abogado para finalizar el proceso de divorcio. Los documentos estaban listos y el proceso se había organizado de tal manera que yo no tuviera que participar. Ashley solo se enteraría de todo cuando viera el paquete completo de documentos ante ella. Esperaba compartir las finanzas, pero después de firmar todos los papeles, tendría que depender únicamente de sus propias fuerzas. Me aseguré de que no recibiera nada de lo que yo había ganado a lo largo de los años. No habría batallas legales ni largos procedimientos judiciales. Todo estaría claro, rápido e irreversible. Ahora ella recibiría lo que realmente merecía. Sabía que Owen lo había apostado todo en este acuerdo. Esperaba ascender profesionalmente, tal vez incluso conseguir un puesto en la junta directiva, pero ahora yo tenía la clave de sus planes. Tenía la intención de pasar la información anónimamente a la competencia. El problema era decidir a quién exactamente pasarla. Había varias empresas interesadas en el contrato y necesitaba elegir la que se beneficiara más de la información y causara el mayor daño a Owen. Empecé a buscar información de contacto. Gracias a mis contactos, tras unas cuantas llamadas, logré contactar con un representante de uno de los principales competidores de Owen. Se llamaba Víctor Olmes, un abogado con experiencia, especializado en derecho corporativo y experto en el uso de la información para su propio beneficio. A través de un amigo, organicé una reunión. La reunión tuvo lugar en un lugar neutral,
un pequeño club privado al que solo se podía entrar con invitación. La tenue luz de las lámparas, el jazz a media voz y las bebidas caras creaban un ambiente exclusivo. Víctor resultó ser un hombre de unos 40 años, de mirada fría y penetrante, y con los modales de alguien acostumbrado a ganar siempre. Vestía impecablemente, sus movimientos eran precisos y seguros. Este hombre no perdía el tiempo en conversaciones triviales. Me han informado de que tiene información que podría interesarnos, empezó, bebiendo whisky y mirándome con recelo. Reí un poco y le entregué la memoria USB. Esto no es información, dije. Es una forma de terminar una partida donde tu competidor cree haber ganado. Víctor no miró el contenido de inmediato, simplemente se guardó la memoria USB en el bolsillo de la chaqueta y luego volvió hacia mí, dudando si valía la pena continuar la conversación. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó con calma pero con cierta cautela. Nada, simplemente que funcione. A usted le interesa ganar la licitación, a mí me interesa perderla. Holmes susurró y sacó el teléfono del bolsillo, enviando un breve mensaje. Examinaré sus pruebas, dijo, guardando el teléfono. Si todo sale como dice, mi cliente encontrará la manera de usarlas con prudencia. Y creo que Sue, conocido probablemente, no podrá conservar su trabajo después de esto. Lo vi sonreír levemente y supe que estaba hecho. Owen no tenía ni idea del golpe que estaba a punto de recibir. Cuento con tu rapidez, dije, levantándome de la mesa. Víctor me ofreció una copa, pero la rechacé. No estaba celebrando, era demasiado temprano. Al salir del club me subí al coche y exhalé. Ahora solo me quedaba esperar a que cayeran las fichas de dominó. No sabía qué se sentía, el momento en que lo dejas todo atrás. Cuando cierras la puerta sin mirar atrás, sin dudar, sin permitirte la más mínima vacilación. Pero ahora, de pie en medio de la casa vacía, por fin lo sentí, una extraña calma, sin rabia, sin dolor, sin arrepentimiento, solo silencio. Empaqué mis cosas rápida y metódicamente. Una maleta con lo esencial, una mochila con el equipo, documentos. Nada de fotos juntos, nada de regalos, nada que pudiera perdurar en el pasado. Todo lo que tuviera algún valor sentimental permanecía allí. El anillo de compromiso yacía en la mesita de noche como la pincelada final de esta historia. Pasé el dedo por su superficie lisa, me detuve un momento antes de dejarlo allí. Ya no lo necesito. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa. Recorrí la pared con la mano, recordando cómo elegimos ese color de pintura. Recordé nuestras discusiones sobre dónde colocar el sofá y me reí la primera vez que intentamos cocinar en esta cocina. Hubo un tiempo en que este lugar estaba lleno de alegría, pero ahora era solo un espacio vacío, más un edificio de ladrillo y cristal que una casa. Dejé las llaves en la mesa de la cocina, salí y me senté en el coche. Arranqué el motor, pero no me apresuré a irme. En el retrovisor la casa se reflejaba en mí. Ayer volví a ella pensando que era mi santuario, mi fortaleza. Ahora era solo un punto en el mapa. Respiré hondo, agarré el volante y finalmente me alejé de la propiedad. Todos los detalles están detallados en los documentos. Puede revisarlos y contactar a su abogado si es necesario, asintió, se dio la vuelta y la dejó sola en el porche. La casa la recibió vacía. Un silencio extrañamente duro y extraño. Las pertenencias de Lucas habían desaparecido. Se dirigió apresuradamente al dormitorio, como si esperara encontrar algo allí, pero solo quedaba el anillo en una mesita de noche. Ashley jadeó, el corazón le latía con fuerza. Esto no podía ser. La oficina seguía con sus actividades habituales, llamadas, negociaciones, pausas para el café, clics en el teclado, risas ocasionales entre colegas, pero para Ashley este día parecía una pesadilla. Entró en la sala de conferencias, agarrando con fuerza los documentos, como si pudieran explicarle cómo habían llegado las cosas a ese punto. Su corazón latía demasiado rápido, en su mente resonaba la misma pregunta. ¿Cómo se enteró? Caminó nerviosa por la habitación, echando rápidas miradas a la puerta. Necesitaba hablar con Owen, inmediatamente. Él debería ayudar a resolver las cosas. Siempre decía que tenía la situación bajo control. ¿Dónde está? La puerta se abrió y Owen entró, sonriendo con indiferencia. Pero en cuanto vio su rostro, la sonrisa desapareció. ¿Qué ha pasado? Su voz se tensó, cerró la puerta y se apoyó en ella, esperando una respuesta. Ashley tiró la carpeta sobre la mesa. Lucas lo sabe todo, susurró con la voz temblorosa de miedo. Se fue, simplemente tomó lo que quería y desapareció, y pidió el divorcio. Owen frunció el ceño, tomó los documentos, los hojeó rápidamente y luego la miró. No te ha dicho nada, ninguna pista, ningún escándalo, simplemente se fue. Nada, suspiró Ashley bruscamente, conmocionada. Volví a casa, sus cosas habían desaparecido. Solo quedaba el anillo, un notificador con papeles. Todo estaba ya preparado como si lo supiera todo de antemano. Owen se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre el pecho. ¡Qué extraño! La examinó detenidamente. Fuimos cuidadosos.
Nadie podría haberle dicho. Ashley apretó los puños hasta convertirlos en un puño, sintiendo que las palmas de sus manos se llenaban de sudor. Respiró profundamente antes de expresar el pensamiento que se le ocurrió. Trabaja en sistemas de seguridad, y si nos estaba rastreando, Owen guardó silencio y asintió lentamente, reflexionando sobre lo dicho. ¿Qué demonios? Si es así, sabe mucho más que solo sobre nosotros. Si se hacía el observador silencioso, ¿quién sabe qué tiene entre manos? Su voz ahora sonaba tensa. Ashley cerró los ojos y se pasó las manos por la cara. En ese momento, la puerta se abrió de repente y dos hombres con trajes formales entraron en la sala de conferencias. Tras ellos, su jefe, el señor Harding, el director ejecutivo de la empresa. ¿Qué ocurre? Su voz era fría y distante. Owen se levantó de un salto intentando mantener la compostura. Señor, ¿cuál es el problema? Uno de los compañeros del señor Harding, abogado de la empresa, dejó una carpeta con documentos sobre la mesa. El contrato ha sido cancelado. Nuestros competidores han presentado una queja, tienen pruebas de la filtración de información confidencial. Estamos investigando el origen de la filtración. Owen palideció. Ashley se quedó paralizada, sintiendo un miedo gélido subirle por la espalda. Debe ser un error, intentó justificar Owen, pero Harding negó con la cabeza con cansancio. No, Owen, se acabó. Queda suspendido temporalmente del trabajo mientras dure la investigación, si se demuestra que filtraste información a terceros. Comprenderás las consecuencias. Ashley se aferró al borde de la mesa, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Un nombre cruzó su mente: Lucas. Ashley estaba sentada en su coche, en el aparcamiento de su oficina, tamborileando mecánicamente con la uña en la pantalla del teléfono. En su cabeza resonaban pensamientos confusos. Unos días atrás tenía una vida rutinaria, un trabajo exitoso, confianza en el futuro, un amante que le prometía todo lo que quería. Ahora todo se derrumbaba y no sabía cómo detenerlo. Tomó un sorbo de whisky, intentando aliviar un poco el dolor de cabeza, y volvió a mirar su teléfono. No había mensajes de Owen. Tras la investigación en la oficina, se distanció repentinamente, dejó de responder llamadas e ignoró sus mensajes. La última vez que intentó hablar con él personalmente se mostró frío y molesto. No tengo tiempo para esto, Ashley. Su voz era cortante y áspera. Tengo problemas, serios problemas. ¿Tienes problemas?, casi gritó. Me he quedado sin dinero, sin Lucas, y ahora también me amenazan con el despido. Este es tu problema, interrumpió. No puedo con tus rabietas ahora mismo. Resuélvelo tú misma. La comunicación se cortó. Ashley miró la pantalla sin creer lo que acababa de oír. Tan solo unas semanas antes, él se mostraba atento, seguro de sí mismo, el que le aseguraba que todo iría bien, que seguirían juntos. Ahora la dejaba sin remordimientos, sin siquiera intentar apoyarla. El ambiente de la oficina era gélido. Los compañeros no hacían preguntas, pero sus miradas hablaban por sí solas. Sintió como si la gente susurrara a sus espaldas, como si algunos terminaran las conversaciones repentinamente cuando ella pasaba. La llamaron del departamento de personal a la hora del almuerzo. Estamos llevando a cabo una investigación interna en relación con la pérdida del contrato, le informó secamente el gerente de recursos humanos, entregándole una notificación. Hasta que finalice la investigación, su puesto está bajo revisión. Yo en su lugar empezaría a buscar nuevas oportunidades. Ashley escuchó, pero era como si no lo estuviera. Salió de la oficina aturdida. Su carrera, por la que tanto había trabajado, se estaba desmoronando. Peor aún era volver a casa. Su hogar, que antes parecía acogedor, ahora es una prisión. Con la hipoteca que ya no podía compartir con Lucas, con cuentas que él ya no pagaba, intentó usar la tarjeta de crédito, pero se la denegaron. La cuenta fue cancelada. Nadie le dijo una palabra. De repente todo desapareció. Se sentó en la sala de estar vacía mirando su teléfono. Quería llamar a alguien, pedir consejo, apoyo. ¿Pero a quién? Sus amigos, que tan fácilmente aceptaron su nueva aventura, ahora no se apresuraron a responder. Algunos incluso se dieron la vuelta sin querer interferir. Owen desapareció. Lucas no se fue sin más. La borró de su vida y la dejó sola en el caos. Se levantó, se acercó al espejo del pasillo y se miró. El miedo y la confusión se reflejaban en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer. Owen estaba sentado en su despacho, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Hasta hacía poco estaba seguro de tener la situación bajo control, pero ahora el mundo se le derrumbaba ante los ojos. Ayer finalmente lo suspendieron del trabajo y hoy recibió una notificación de despido inmediato. Este fue el final oficial de su carrera. Hablemos con sinceridad, dijo fríamente el señor
Harding, el director general, tras el escándalo del contrato no tenemos otra opción. La empresa no puede permitirse riesgos para la reputación. Nunca di información, protestó Owen, sintiendo un sudor frío en el cuello. No necesitamos sus justificaciones, interrumpió bruscamente el abogado sentado junto a Harding. Las pruebas lo desmienten. Y si quieres evitar una demanda, sería mejor que te fueras. Owen quería discutir, decir que le habían tendido una trampa, que todo era un error, pero comprendió que nadie lo escuchaba. Se le hizo un nudo en la garganta. Todo por lo que había trabajado estaba desapareciendo. Carrera, respeto de los colegas, perspectivas, todo destruido en un instante. Al salir del edificio sintió la mirada de los colegas siguiéndolo. Hace un mes se sentía como un rey aquí, ahora no era nada. En la calle intentó llamar a Ashley, pero su teléfono no contestó. Nadie respondió. Se sentó en el auto y miró fijamente el parabrisas. ¿Y ahora qué seguía? Ashley estaba sentada en la sala del tribunal, mirando sin sentido los papeles que tenía delante. Divorcio, ahora era oficial. Lucas no estaba allí, no asistió a la audiencia, ni siquiera envió a un abogado. Todo sucedió rápidamente, casi sin emoción, como si esto fuera solo otro documento en lugar de una vida destruida. El juez dejó clara la decisión final. El contrato matrimonial que habían firmado la dejaba sin nada, sin pagos ni compensaciones. Solo la hipoteca, las cuentas y las deudas que ahora tenía que afrontar ella misma. No podía creer que todo hubiera terminado así. Esperaba encontrar una salida, pero Lucas lo había previsto todo. La dejó con las consecuencias de sus propias decisiones. Miró a su abogado, pero este solo sacudió levemente los hombros. Nada podía cambiar. Se suponía que Owen sería su apoyo, pero sus problemas se acumulaban. Una semana después de ser despedido, fue arrestado por fraude financiero. Resultó que el contrato que intentaba concretar era solo la punta del iceberg. Otros asuntos oscuros salieron a la luz. Ahora estaba en una celda esperando el juicio. Ashley intentó contactar con su abogado, pero solo recibió una respuesta seca. El caso era grave y Owen se enfrentaba a varios años de prisión. Intentó llamar a amigos, conocidos y colegas. Algunos no respondieron. Algunos dijeron fríamente que no querían involucrarse. Las puertas que habían estado abiertas ante ella se cerraban una tras otra. Al regresar a casa, una sensación de vacío la invadió, opresiva, pesada, extendiéndose por todo su cuerpo como una ola de frío. Antaño, esta casa había sido su santuario, llena de calidez y alegría. Aquí resonaban las risas, el aroma del café recién hecho por las mañanas, las velas parpadeaban en las tardes tranquilas. En este espacio vivían sus sueños, sus esperanzas, su amor. Ahora las paredes le parecían extrañas y el silencio sofocante. La casa ya no era un hogar, se había convertido en un recordatorio de todo lo que había perdido. La puerta del buzón crujió, rompiendo el pesado silencio. Ashley miró dentro como si ya supiera lo que le esperaba y suspiró con cansancio. Facturas, cuentas, notificaciones bancarias, cada sobre era un veredicto, un recordatorio impersonal de deudas que seguían creciendo como una bola de nieve. Entre la pila de papeles encontró una carta particularmente desagradable, otra advertencia sobre el pago de la hipoteca. El plazo estaba a punto de vencer. Sus ingresos apenas cubrían la comida y los servicios públicos, y si la despidieran, los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como una tormenta de preocupación. No recordaba cómo llegó a la sala, pero allí estaba, sentada en un sofá desgastado, cubriéndose la cara con las manos. Un dolor intenso le oprimía el pecho, su respiración se entrecortaba. Todo se desmoronaba y no había escapatoria. Su matrimonio había resultado ser una ilusión, un espejismo que se disolvió, dejando solo la amargura de la decepción. Su amante, por quien lo había sacrificado todo, estaba ahora en prisión. No había dinero. Sus amigos desaparecieron uno a uno en cuanto dejó de serles útil o interesante. Estaba sola. Entre lágrimas que le nublaban la vista, miró por la ventana, pero no vio nada, ni la gente que pasaba, ni los coches en movimiento, ni las luces de los anuncios. Solo sombras vagas, como si su vida se hubiera convertido en una mancha borrosa. Todo lo que una vez le pareció hermoso, una historia llena de significado, pasión y esperanza en cada capítulo, se había convertido en una interminable secuencia de sueños destrozados. Y lo peor fue darse cuenta, ella misma se había buscado este fin. Ninguna circunstancia, ninguna voluntad ajena, solo sus propias decisiones, errores, deseos, por los que ahora tenía que pagar un precio demasiado alto. Lucas estaba sentado a la mesa en un bar tenuemente iluminado, removiendo distraídamente cubitos de hielo en un vaso de whisky. Frente a él estaba Nick, reclinado en una silla, sonriendo mientras observaba a Lucas, claramente esperando a que hablara. Ya habían estado en ese bar antes, pero hoy el ambiente era especial, ligero, casi festivo.
Vamos, cuéntalo, dijo Nick con una sonrisa, tomando un sorbo de cerveza. Estoy deseando oír cómo arruinaste sus vidas con tanta elegancia. Lucas sonrió inclinando lentamente su vaso, observando cómo los cubitos de hielo chocaban contra los bordes. No voy a mentir, Nick, estoy satisfecho, muy satisfecho. Todo salió incluso mejor de lo que esperaba, sin gritos, sin lágrimas, sin histeria. Solo un cálculo frío y claro, como si hubiera ejecutado con éxito una operación meticulosamente planeada. ¿Y no tuviste ninguna duda? Nick levantó una ceja, dejando su vaso sobre la mesa, ni por un segundo. Pensaban que era un ingenuo idiota, creían que todo saldría como ellos querían, pero simplemente les mostré que todo tiene consecuencias. Ashley se quedó con deudas y Owen está en prisión. Recibieron exactamente lo que se merecían, ni siquiera una sola acción directa mía estuvo involucrada. Ellos mismos se buscaron esto. Nick negó con la cabeza con incredulidad. Sabía que tenías algo bajo la manga, pero maldita sea, Lucas, fue una jugada brillante. Literalmente desmantelaste sus vidas pieza por pieza sin tocar a ninguno de ellos. Esto no es venganza, es una partida de ajedrez donde das jaque mate en 3 movimientos y ni siquiera se dieron cuenta de que estaban jugando. Lucas rió entre dientes y asintió con la cabeza. Lo más gracioso, Nick, es que no les hice nada directamente. Simplemente les permití cosechar los frutos de sus propias decisiones. Todo lo que hice fue eliminarme de la ecuación. Después de eso, dependía de ellos. Bueno, considerando que cerraste todas las cuentas, le cortaste el acceso al dinero y proporcionaste información anónima sobre Owen a la competencia. Nick asintió, como evaluando la situación. Sí se puede decir que te retiraste. Lucas rió y levantó su copa en un ligero brindis. Exactamente, ni un solo golpe ni una sola escena, solo una estrategia bien planeada. No es irónico, pensaron que estaba indefenso, que podía ser controlado. Bueno, que disfruten de las consecuencias. Nick chocó su copa con la de Lucas, por una victoria limpia. Bebieron y Lucas finalmente se permitió relajarse. Lucas estaba de pie en el balcón de una habitación de hotel, apoyado en la fría barandilla metálica. Ante él se extendía la ciudad nocturna, interminable y vibrante, como un organismo gigante que latía con miles de luces. Hileras de faros se extendían por las calles brillantes, los letreros de neón parpadeaban y se desvanecían al ritmo de la noche, y abajo se oía el sonido de los coches fusionándose en un zumbido constante, apenas perceptible, que recordaba al aliento de una megalópolis. En una mano sostenía un vaso de whisky, el líquido dorado reflejaba los destellos de las lámparas distantes, que bailaban sobre el cristal en chispas ardientes. Dando un sorbo lento, Lucas sintió el calor de la bebida extenderse por su cuerpo, pero no pudo disipar el frío interior. Sabía que tenía que seguir adelante. El pasado había quedado atrás, sus errores, arrepentimientos, sueños destrozados. Todo lo que una vez lo mantuvo en su sitio se desintegraba en polvo, convirtiéndose en recuerdos que ya no tenían poder sobre él. Pero ¿por qué entonces esta ciudad aún le recordaba lo que había perdido? Lucas recorrió el borde del vaso con los dedos, mirando fijamente las luces. En esta caótica grandeza yacía un orden oculto, una lógica oculta para seguir adelante, que siempre había conocido, pero que solo ahora estaba listo para aceptar. Respiró hondo el aire fresco. El viento jugueteaba con el cuello de su camisa, como si una mano invisible le recordara que era hora de soltar todo lo superfluo. Era hora de nuevas decisiones, nuevos horizontes. Lucas dio su último sorbo, dejó el vaso vacío en la barandilla y se alejó de la ciudad nocturna. Mañana comenzaría una nueva vida. La mañana recibió a Lucas con una suave luz que se filtraba a través de las gruesas cortinas de la habitación del hotel. Se despertó temprano, pero no sentía la fatiga habitual. En cambio, sentía ligereza en el cuerpo, como si se hubiera desembarazado de una pesada carga que llevaba demasiado tiempo cargando. Se sirvió un café negro fuerte, cuya amargura finalmente ahuyentó los restos del sueño, y se sentó frente al portátil. La pantalla iluminó su rostro con una fría luz azul, reflejándose en sus ojos, llenos de concentración. Ante él había una lista de viejos contactos, nombres, números, personas con las que había tenido tratos de negocios, amistades o tal vez algo más. Las conexiones decidían mucho en su ámbito y sabía que entre ellas estarían quienes lo ayudarían a empezar de nuevo. Lucas examinó los nombres, eligiendo a aquellos en quienes podía confiar de verdad. No solo conocidos, sino personas de confianza que saben cumplir su palabra. Unos segundos de contemplación y sus dedos tecleaban con seguridad. Los primeros mensajes salieron, seguidos de llamadas. Hola, amigo, ¿cuánto tiempo? Uno de sus antiguos clientes, dueño de una gran constructora, exclamó: «Hay algo interesante para ti, nuevos barrios, casas de lujo, ven a verlo tú mismo». Lucas sonrió. La gente con experiencia entendía sin más lo que buscaba.
Unos minutos después otro contacto lo llamó, un agente inmobiliario de élite, un hombre que conocía la ciudad como la palma de su mano. Lucas, no solo buscas una casa, ¿verdad? Buscas un lugar que sea tuyo. Conocía uno de esos lugares, ¿te gustaría? El tono seguro de quien hablaba le dio a Lucas una idea, estaba en el camino correcto. Al anochecer tenía varias opciones. Unos días después, Lucas ya estaba recorriendo la ciudad inspeccionando posibles casas. No se apresuró a elegir, quería algo más que un lugar donde vivir, quería sentir que realmente era suyo. Cada casa en la que entraba tenía su encanto, amplios salones, cocinas modernas, decoración elegante, pero a la mayoría le faltaba algo. Eran demasiado carentes de carácter, demasiado estériles como fotos de catálogo. Lucas buscaba algo más, una casa que no solo pareciera cara, sino que también tuviera carácter, un lugar donde realmente se pudiera vivir y no solo dormir. Sin enormes ventanales panorámicos a través de los cuales todos pudieran mirar dentro, sin un diseño elaborado que requiriera un mantenimiento constante del orden perfecto. Necesitaba algo sólido, confiable, real, y justo cuando empezaba a perder la paciencia, el agente lo llevó a una casa que inmediatamente le llamó la atención. Nada extra. Un edificio de ladrillo de 2 pisos con una puerta enorme, paredes robustas y una decoración ligeramente tosca. Dentro una combinación de madera, piedra y metal. Techos altos, un interior acogedor pero estricto. Espaciosa sala de estar con un enorme sofá de cuero, una cocina bien equipada donde se puede cocinar un filete y servirse whisky sin miedo a arruinar nada. En la oficina, un escritorio de madera que había visto muchas decisiones importantes. Lucas pasó la mano por la barandilla de la escalera, prestando atención a sus sentimientos. Se respiraba paz. Era un lugar para empezar de nuevo. Vamos. Sonrió el agente al notar que Lucas dudaba en el vestíbulo. Asintió, lo haremos. Esa misma noche se encontró con Nick en un bar para darle la noticia. En serio. No solo te mudas, sino que compras inmediatamente la casa de tus sueños. Nick sonrió haciendo girar su botella de cerveza. ¿Por qué no? No planeo quedarme sentado en la ciudad vieja y ver cómo el pasado me arrastra de vuelta, respondió Lucas, removiendo perezosamente el whisky en su vaso. Tengo dinero, trabajo que puedo hacer desde cualquier lugar. Quiero empezar de nuevo completamente. Bueno, no discutirás, ahora tienes la libertad en su forma más pura. Nick levantó respetuosamente la botella, para el nuevo capítulo de tu vida. De acuerdo, dijo Lucas y tomó un sorbo. Una semana después, Lucas estaba en el umbral de su nuevo hogar. No entró corriendo, solo se detuvo un momento, respirando el aire fresco y dándose cuenta de que a partir de ese momento todo sería diferente. Dentro lo recibió un espacio sencillo pero sólido. Una espaciosa sala de estar con un enorme sofá de cuero, un despacho formal pero acogedor, una cocina sin lujos innecesarios, bien equipada, con prácticos armarios de madera y encimeras de piedra. Los techos altos daban una sensación de libertad, mientras que los ventanales, amplios pero discretos, llenaban las estancias de luz natural sin convertir la casa en un acuario. Lucas pasó lentamente la mano por la lisa superficie de la mesa, sintiendo el frío de la madera. El aroma a reforma aún flotaba en el aire, pero ya sentía como si llenara aquel lugar con algo propio. El aroma del café por las mañanas, la tenue luz de una lámpara de escritorio por las noches, los sonidos de la vida. Lucas estaba sentado en su despacho, absorto en su trabajo rutinario. Solo el tenue tic-tac de los relojes de pared y el ligero golpeteo de sus dedos sobre el teclado se oían en el silencio. Revisó las nuevas solicitudes de instalación de sistemas de seguridad una tras otra. El trabajo no se detenía. El mundo cambiaba, las tecnologías mejoraban y las personas adineradas seguían buscando maneras de protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus propiedades. Lucas lo sabía bien, cuando un cliente tiene dinero, no solo quiere un sistema de alarma y un par de cámaras en la fachada, quiere tranquilidad. Seguridad que le permita dormir tranquilo, sabiendo que su hogar es una auténtica fortaleza. Las peticiones comunes rara vez interesaban a Lucas. La mayoría de los clientes optaban por soluciones estándar, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, cerraduras inteligentes, pero una petición destacaba entre las demás, una gran mansión en un barrio selecto, cobertura completa del territorio. Equipos de alta gama, integración con seguridad privada, sistemas avanzados de control de acceso. La petición era seria y, a juzgar por los detalles, el cliente quería no solo protección, sino una solución integral que convirtiera su hogar en una auténtica fortaleza. La solicitud provenía de alguien conocido como el general William Arrington. Lucas entrecerró los ojos examinando la información. El nombre le sonaba, aunque no recordaba de inmediato dónde lo había oído antes. General. Obviamente, no era alguien que temiera a los ladrones ni a los asaltantes.
Una persona así está acostumbrada a la disciplina, a las soluciones planificadas y sin duda comprende la importancia de la seguridad. Interesante, pensó Lucas reclinándose en su silla. Llamó al número proporcionado y una voz se escuchó al otro lado. Llego mañana a las 10 a.m. ¿Sabes la dirección? Ya la sé, respondió Lucas, anotando las coordenadas. Al día siguiente, Lucas se detuvo ante unas enormes puertas de hierro forjado. Las puertas se alzaban ante él, poderosas, pesadas, pero moviéndose con absoluta precisión. Introdujo el código que le habían enviado con antelación y un momento después, el mecanismo cobró vida silenciosamente. Las puertas metálicas se abrieron silenciosamente, como si se lubricaran a diario. Al cruzar la entrada, se encontró en un mundo de orden y lujo impecables. Una mansión blanca como la nieve con columnas se alzaba ante él, parecía salida de las páginas de una revista de arquitectura de élite. Cada detalle de la fachada delataba su valor y su refinado gusto, desde los arbustos perfectamente podados en la base hasta las pesadas puertas de hierro forjado con enormes tiradores de bronce. A ambos lados del camino de entrada se extendía un jardín bien cuidado con césped uniformemente cortado, estatuas y árboles cuidadosamente podados. El aire se impregnaba de un ligero aroma a hierba recién cortada y flores. Varios coches de lujo estaban aparcados a la entrada de la mansión, relucientes, sin una mota de polvo. Eran los coches de gente acostumbrada a un alto nivel de vida. Lucas apagó el motor, salió del coche y se tomó un momento para echar un vistazo a su alrededor. En ese lugar, todo hablaba del estatus excepcional del propietario. Cada piedra del camino adoquinado, cada curva de las farolas de hierro forjado en las puertas, todo estaba hecho a la perfección, sin concesiones. Allí no había lugar para la casualidad. Apenas había dado unos pasos cuando la enorme puerta de la mansión se abrió de golpe. Una joven salió de la casa, con pasos rápidos y seguros, como si fuera una batalla. Era alta y esbelta y se movía con la gracia y ligereza propias de las personas seguras de sí mismas. Su larga cabellera castaña caía sobre sus hombros en suaves ondas, al viento y brillando al sol. Su piel era suave, con un ligero tono dorado que realzaba su belleza natural, pero su rostro parecía haber sido creado para cautivar. Pómulos altos, nariz ligeramente respingada, labios carnosos que ahora estaban fuertemente apretados, mostrando su irritación. Pero lo que más llamaba la atención eran sus profundos y brillantes ojos verdes con una llama que ardía en ellos como un fuego azotado por el viento. Estaba enfadada, y eso la hacía aún más atractiva. Una blusa azul oscuro realzaba las curvas de su figura. La fina tela insinuaba suavidad, pero no suavizaba su postura segura. Los pantalones ajustados se ajustaban perfectamente a sus caderas, acentuando cada suave curva de su cuerpo, y los finos tacones añadían aún más expresividad a su andar. Caminó deprisa, como si estuviera a punto de denunciar a Lucas o de lanzarle algo pesado, o quizás ambas cosas a la vez. Se detuvo a pocos pasos de él, cruzó los brazos sobre el pecho, y ese gesto solo acentuó la curva de su cintura. Su mirada lo clavó en el rostro. «Escucha», espetó sin darle siquiera tiempo a abrir la boca. La voz sonaba aguda, furiosa, y sus ojos verdes brillaban con genuina indignación. Si mi padre cree que puede instalar cámaras de vigilancia en cada habitación, se equivoca de verdad. Es una invasión de la privacidad. Se quedó de pie frente a él, con las manos en las caderas firmemente plantadas, tensa, dispuesta a defender su posición a cualquier precio. Incluso el ligero rubor que se dibujó en sus mejillas revelaba las emociones que bullían en su interior. Lucas la observó en silencio, dándole la oportunidad de hablar. Vio ante él no solo a una mujer enfadada, sino a una persona acostumbrada a controlar las situaciones, a luchar por su espacio. Su confianza formaba parte de su naturaleza, al igual que esa mirada provocadora que transmitía una advertencia: no intentes discutir conmigo. Pero seguía pensando en hacerlo. Lucas, enarcando una ceja, cruzó los brazos. «Mucho gusto», dijo con calma, pero con un dejo de burla en la voz, mientras la observaba entrecerrar los ojos, como si lo evaluara de nuevo. «Lucas Brady, especialista en sistemas de seguridad», añadió, «y por cierto, no me contrataron para vigilarte. Estoy aquí porque tu padre quiere proteger esta casa». «Claro, claro», resopló ella, cruzándose de brazos, «y las cámaras de mi habitación también son por seguridad, ¿no?» «Cámaras en tu habitación», ladeó la cabeza sin ocultar una sonrisa. «Me ocupo de proteger contra amenazas, no de crear reality shows. Podría haberme dado la vuelta y marcharme, pero disfruto viendo a la gente hacer suposiciones precipitadas». Lo miró con los ojos entrecerrados, examinándolo con atención, intentando leerle la mente, escudriñar sus pensamientos, encontrar la más mínima insinceridad en él.
Sus ojos verdes brillaron y sus labios se tensaron sutilmente, un gesto clásico de alguien acostumbrado a mantener las cosas bajo control. Eres demasiado arrogante, dijo, cruzando los brazos. Lucas no mostró sorpresa. En cambio, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Eres demasiado desconfiada, replicó con calma, sosteniendo su mirada. Por un momento simplemente se miraron fijamente, como si estuvieran enfrascados en una batalla tácita. Ninguno de los dos estaba dispuesto a apartar la mirada primero, ninguno estaba listo para ceder. La tensión entre ellos era palpable, densa, tangible, pero nada hostil. Era algo más. Lucas lo percibió en sus ojos, la chispa que brilló un instante antes de que ella pudiera ocultarla, pero él lo notó, y parecía que ella también lo percibió. En las comisuras de sus labios se dibujó una sonrisa apenas perceptible, diminuta, casi imperceptible, pero genuina. Ella no cedió, pero ya no parecía dispuesta a echarlo de casa solo por estar allí. Muy bien, señor Brady, dijo finalmente, ladeando ligeramente la cabeza. Su voz se suavizó, pero aún resonaba una advertencia. Veamos qué puede ofrecer. Retrocedió un paso, pero antes de darse la vuelta, añadió en voz baja, pero si encuentro una sola cámara oculta en mi baño, salgan de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Lucas sonrió, presintiendo que este trabajo sería mucho más interesante de lo que esperaba. Lucas estaba de pie ante el altar, ajustándose los puños de su chaqueta de smoking. La fina tela le sentaba a la perfección, acentuando su silueta, pero él apenas la notó. En ese momento, la ropa, la música, las voces, todo se volvió insignificante. A su alrededor brillaba un salón resplandeciente, lleno de luz y risas. Cientos de invitados con elegantes atuendos brillaban a la luz de la lámpara de araña. Exquisitas composiciones de lirios blancos y rosas llenaban el espacio con su refinado aroma, mezclándose con delicadas notas de champán caro. El aire se impregnaba de una sensación de celebración, un momento que recordaría toda la vida. La orquesta tocaba una suave melodía, cuyos sonidos se disipaban suavemente por el salón, reflejándose en las copas de champán. Las mesas, repletas de exquisita gastronomía, brillaban bajo la tenue luz de las velas, emitiendo un cálido resplandor dorado. La gente sonreía, susurraba, algunos se enjugaban discretamente las lágrimas de alegría, pero Lucas no se conmovió. Solo podía concentrarse en una cosa, ella. Sabrina Arrington, ahora casi Sabrina Brady, caminaba lentamente hacia él por el pasillo. Su delicado vestido de encaje brillaba a la luz de la lámpara de araña, cayendo en cascada por el suelo como una suave ola, como la espuma de la orilla, abrazándolo suavemente. El intrincado encaje cubría sus hombros, trazando las curvas de su cuerpo, y la larga cola la seguía con ligereza, apenas rozando el suelo, como tejida con la luz de la luna. Cada paso que daba era similar al suave movimiento del viento que transporta los primeros pétalos de las flores de primavera. Grácil, seguro pero sutilmente misterioso. El resplandor dorado de las velas y los candelabros se reflejaba en su cabello, cuidadosamente peinado, pero con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro, como si un artista hubiera dejado pinceladas naturales en un retrato. Alrededor de su cuello brillaba una fina cadena con un diminuto colgante, el mismo que él le había regalado una vez, en una de esas cálidas noches de verano en las que reían y paseaban juntos por la orilla. En sus manos sostenía un ramo de peonías blancas y delicadas rosas rosas, cuyos pétalos, como terciopelo, reflejaban la suavidad de su piel teñida con un sutil rubor. Sus ojos, brillantes, profundos y penetrantes, estaban llenos del mismo fuego audaz que él había visto en ellos por primera vez. Entonces se detuvo en la entrada de su casa, sosteniendo un cuchillo, aferrándolo con fuerza con sus dedos delgados pero fuertes, lista para luchar si era necesario. Lo vio entonces como un espía, otro emisario de su padre, quien, como todos los demás, llegó a controlar su vida. Recordó cómo lo miraba en aquel entonces, una mirada abrasadora, resuelta, llena de un desprecio innegable. Sonrió al recordar ese momento. Diablo, lo sabía entonces. Sabía que esa mujer se convertiría en algo más para él que un simple encuentro casual o un obstáculo más. Era fuego, una tormenta, ese torbellino que había arrasado su vida, poniéndolo todo patas arriba. Y aquí estaba ella, viniendo hacia él, no con un arma en las manos, sino con la suavidad escondida en las comisuras de los labios, con una promesa silenciosa en la mirada. La música sonaba casi imperceptible, suaves acordes se mezclaban con la respiración de los invitados, pero para él en ese momento solo había una cosa, ella. Entre la multitud se oyeron risas, alguien susurró, alguien contuvo una lágrima de admiración. De repente, detrás de Lucas, oyó una voz familiar. ¿Y dónde se supone que voy a secarme las lágrimas? Se giró y vio a Nick. El viejo amigo estaba de pie, con un traje impecable, y la misma sonrisa que Lucas conocía desde hacía años.
Un vaso de whisky se mecía suavemente en su mano y sus ojos irradiaban un placer manifiesto. ¿No creías que lo lograrías?, preguntó Lucas, estrechando la mano de su amigo. Bueno, digamos que fue una grata sorpresa, sonrió Nick. En general, vine a ver el resultado. ¿Resultado? Nick sonrió y se llevó el vaso a los labios. ¿Creías que te habían asignado esa misión? Con el mismo general. Sí, Lucas, te dije que tengo contactos útiles. Solo le di un pequeño empujón al destino. Lucas se quedó quieto, asimilando lo que había oído, y de repente rió. ¿Dices que todo estaba planeado? No, ¿qué quieres decir? Nick puso cara de inocente. Solo ayudé un poco a acelerar lo inevitable, y digamos, sabía que ambos necesitaban conocerse. Sabrina, testaruda independiente con carácter, y tú en particular necesitabas a alguien así para que te ayudara a dejar atrás tu pasado. Lucas asintió, todavía escéptico, pero sonriendo. Tu madre tuya, qué astuta. Lo sé, dijo Nick con cierta indiferencia, con un vaso en la mano. ¿Estás lista? Lucas volvió a mirar a Sabrina. Estaba casi sobre él y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Su delicado vestido de encaje se mecía suavemente con cada paso, cayendo en cascada como una suave ola de finos pliegues, como tejido por la niebla matutina y el sol. En sus ojos brillaba una certeza absoluta, la misma que lo había cautivado desde su primer encuentro. Sus labios mostraban una sonrisa apenas perceptible pero cálida, no forzada ni tímida, sino genuina, llena de algo más grande que la mera alegría. Tras ella, su familia caminaba a paso lento. Su padre, alto, majestuoso, con destellos grises en su cabello oscuro, miraba a su hija con un orgullo palpable en cada movimiento, en cada respiración. Sus ojos brillaban como si estuviera conteniendo demasiadas emociones, incapaz de relajarse en un momento tan importante. Su hermana, elegante y un reflejo casi idéntico de Sabrina, alisó el dobladillo de su vestido con delicada preocupación, planchando cuidadosamente cada pliegue para que cayera a la perfección. Lucas respiró hondo. La agitación que lo azotaba se transformó de repente en algo completamente distinto, cálido y lleno de certeza, como si el universo le susurrara: todo está bien. Lo sentía en cada célula de su ser, en cada pensamiento, en cada latido de su corazón. Asintió. Listo. En algún lugar empezó a sonar una marcha nupcial. Acordes majestuosos que llenaban el aire se mezclaban con el crujido de las telas, el ruido apagado de la multitud y los suspiros de sus familiares. Sabrina se acercó. Sus pasos eran lentos pero firmes, como si caminara no solo hacia él, sino hacia una nueva vida, hacia un destino que ahora estaba inextricablemente ligado al suyo. Y allí sus dedos ligeros, cálidos, temblorosos por una emoción casi imperceptible, tocaron su mano. Lucas la apretó con fuerza, sintiendo cada roce como algo precioso. En ese momento comprendió si lo había hecho todo bien. Todas las decisiones, todas las dudas, todas las dificultades que habían pasado los habían conducido hasta allí. La vida apenas comenzaba.